Poner fin a sus quejas es como tratar de detener el viento o de sostener algo con las manos llenas de grasa. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chula. Dígame, asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos y chicas que van a la universidad, ¿verdad, mi asistente? Que están listos para ir a la universidad. En este momento estamos trabajando también con un curso preuniversitario. Y en esta oportunidad vamos a explicar lo que es la parte 2 y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Según las indicaciones que me está dando es saca factor común. Vamos a subrayarlo, mi asistente, ¿qué te parece? Vamos a sacar el factor común en las siguientes expresiones. Como por ejemplo, vamos a empezar primeramente con el factor común ¿de quién? Con el factor común de los números. Bueno, aquí tenemos 12, 18, 24. Bueno, nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que este tiene sexta, este tiene sexta y este tiene sexta. Los tres tienen sexta. Entonces, el factor común sería el 6, ya que los tres tienen sexta. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a sacar lo que es el factor común de las letras, o sea, de la variable. Pero nos vamos a dar cuenta de que acá hay X, pero aquí no. Acá hay Y, pero aquí no. Y acá hay Z, pero aquí no. Para que haya un factor común con las letras, tiene que estar en los tres términos. O sea que la X tendría que estar también acá y acá. Pero nos vamos a dar cuenta de que factor común en las letras, que son las variables, no hay. Por tal razón, nada más este sería el factor común de este polinomio. Entonces, aquí tenemos lo que es el primer factor. Vamos a sacar el segundo factor, mi asistente, ¿cómo? Bueno, lo vamos a sacar de la siguiente manera, a que nosotros digamos, este primer término que es 12x, lo voy a dividir entre el factor común que es 6. A la hora de efectuar esa división, veamos, 12 entre 6, ese va a ser igual a 2x. Y este sería el término que vamos a colocar acá. Luego decimos más. Vamos con el siguiente, mi asistente. Tenemos 18y. Lo vamos a dividir entre el factor común que ya dijimos que es 6. Y 18 entre 6, ese va a ser igual a 3. Y colocamos la y. Este sería el término que vamos a colocar acá. Y por último, menos. Ahí lo tenemos. Vamos con este chico que sería 24z entre el factor común que ya dijimos que es nada más y nada menos el 6. Bueno, y decimos 24 entre 6, ese va a ser igual a 4z. Y vamos a colocarlo acá. Y prácticamente, mi asistente, nos vamos a dar cuenta de que este sería la respuesta del literal ¿qué? Del literal A. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros, vamos a explicar lo que es el literal B y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a obtener el factor común de esta expresión. Bueno, o sea que dicho de otra forma, estamos aplicando lo que es el caso 1, ¿verdad? Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, decimos nosotros lo siguiente, nos vamos a dar cuenta que este tiene sexta, este tiene sexta y este tiene sexta. O sea que el factor común de los números es el 6. Ahora vamos con la variable. Y nos vamos a dar cuenta de que acá tenemos x, x, x. La x la tenemos en los tres términos. Pero siempre vamos a considerar el de menor exponente, o sea, para colocar el factor común de la variable hay que considerar el de menor exponente. Por ejemplo, si aquí lo tenemos al cuadrado,
aquí lo tenemos a la primera, porque aquí se sobreentiende que hay un 1, y aquí lo tenemos al cuadrado. Entonces el factor común sería el de menor exponente, que es este. Ahora, en el caso de y, nos vamos a dar cuenta de que se encuentra en los tres términos también. Aquí lo tenemos al cuadrado, y aquí lo tenemos al exponente 1. Entonces este sería el factor común de la variable, en este caso y. Ahora, aquí tenemos el primer factor de nuestra respuesta, mi asistente. ¿Cómo vamos a encontrar el segundo factor de nuestra respuesta? Sencillito. Este término que es 6x al cuadrado y, lo voy a dividir entre el factor común que ya dijimos que es 6xy. Y venimos nosotros y vamos a trabajarlo así. Separadamente decimos 6 entre 6. Acá x al cuadrado entre x es como que yo dijera x y se restan los exponentes. O sea, son la misma base, se mantiene y se restan los exponentes. Aquí se sobreentiende que hay un 1 de exponente, entonces decimos 2 menos 1. Y hoy vamos con la y. Y entre y es que yo diga y, como las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes. O sea, aquí se sobreentiende que hay un 1 y aquí se sobreentiende que hay un 1. O sea, 1 menos 1. Ahí lo tenemos. Entonces acá me quedaría x 2 menos 1 es 1, pero el 1 no se pone, se sobreentiende que aquí hay un 1, me hace 70. Luego decimos acá 6 entre 6, ese va a ser igual a 1, que también ese 1 no se pone porque aquí se sobreentiende que hay un 1. Y luego decimos acá en la y 1 menos 1 es 0, pero toda esta expresión elevado a la 0 es 1, es como que yo dijera x. Y en vez de esta expresión vamos a colocar el 1, porque dijimos que toda expresión elevada a la 0 es 1, y x por 1 es x. Ahí lo tenemos. Y es este chico el que vamos a colocar acá. Ahora, luego decimos menos, nos echamos el mismo piquete, ¿verdad, mi asistente? Siempre este término, que es en este caso 30xy al cuadrado, sobre el factor común que es 6xy. Y lo vamos a separar, 30 entre 6, luego vamos x entre x, es como que yo dijera, como las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes. Aquí se sobreentiende que hay un 1 y aquí se sobreentiende que hay un 1, o sea, 1 menos 1. Luego y al cuadrado entre y es como que yo dijera, las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes, o sea, 2 menos 1, porque aquí se sobreentiende que hay un 1. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos 30 entre 6, ese va a ser igual a 5. X, 1 menos 1 es 0. Y, 2 menos 1 es 1, pero ese 1 no se pone, se sobreentiende que aquí hay un 1. Pero este es igual, 5. Toda expresión elevado a la 0, ese va a ser igual a 1. Y coloco lo que es y igual 5 por 1 es 5, por y es 5y. Y este es el que vamos a colocar acá. Ahí lo tenemos. Ahora, y para terminar de explicar ya lo que es el literal b, decimos acá más. Y este término que es 12x al cuadrado y al cuadrado lo voy a dividir entre el factor común que es 6xy. Lo separamos, 2 entre 6. Luego decimos acá x al cuadrado entre x, como las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes. 2 menos 1, porque aquí se sobreentiende que hay un 1. Luego y al cuadrado entre y, como las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes. 2 menos 1, porque aquí se sobreentiende que hay un 1. Luego decimos acá 12 entre 6, ese va a ser igual a 2. X, 2 menos 1 es 1, pero el 1 no se pone porque aquí se sobreentiende que hay un 1. Y, 2 menos 1 es 1, pero aquí no se pone el 1 porque se sobreentiende que hay un 1. Entonces es este el que vamos a colocar acá. Y prácticamente me
asistente, nos vamos a dar cuenta de que toda esta expresión sería la respuesta del literal B, factorizando lo que es el factor común, o sea, el caso 1. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros, vamos a explicar lo que es el literal C. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a dar cuenta siempre empezando, como nos dice, sacar lo que es el factor común. Vamos a empezar primeramente con el número. Aquí tenemos 10, aquí tenemos 15 y aquí tenemos el 25. Nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que tanto este como este tienen quinta como factor común. O sea, sería el número 5. Ahora vamos con las variables, o sea, la letra. Y nos vamos a dar cuenta que la X se encuentra en los tres términos, pero siempre se considera el de menor exponente. Si aquí lo tenemos al cuadrado y aquí lo tenemos a la primera, entonces el de menor exponente es el de la primera. Entonces sería nada más X. Luego vamos con la variable Y, nos vamos a dar cuenta que se encuentra en los tres términos. Aquí lo tenemos a la primera porque aquí se sobreentiende que hay un 1. También aquí lo tenemos a la primera porque se sobreentiende que hay un 1 y aquí tenemos al cuadrado. ¿Cuál es el de menor exponente? El de la primera. Entonces vamos a poner nada más Y. Ahí lo tenemos. Y este sería el factor común de este polinomio. También podemos decir nosotros que este sería el primer factor de nuestra respuesta. ¿Cómo vamos a obtener el segundo factor de nuestra respuesta? A que nosotros digamos, este primer término que es 10x al cuadrado y, lo voy a dividir entre el factor común que es 5xy. Y decimos, separando 10 entre 5, luego vamos a decir acá, x al cuadrado entre x, como las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes, o sea, 2 menos 1, porque aquí se sobreentiende que hay un 1, ¿verdad? Luego vamos, y entre y es como que yo dijera, como las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes, o sea, 1 menos 1. No hay que perder de vista que se sobreentiende que hay un 1. Luego decimos acá, 10 entre 5, ese va a ser igual a 2, x, 2 menos 1 es 1, pero el 1 no se pone porque aquí se sobreentiende que hay un 1. Luego vamos con este, 1 menos 1 es 0, pero este es igual a 12x, toda expresión elevado a la 0, ese va a ser igual a 1, y 2x por 1 es 2x, y es este el que vamos a colocar acá. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos con el siguiente en asistente, menos este segundo término que es 15xy al cuadrado sobre el factor común que es este, 5xy. Y decimos 15 entre 5, x entre x, como las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes, o sea, 1 menos 1. Y al cuadrado entre y, como las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes, o sea, 2 menos 1. 15 entre 5, ese va a ser igual a 3. X, 1 menos 1 es 0. Y, 2 menos 1 es 1, pero el 1 no se pone porque aquí se sobreentiende que hay un 1. Luego decimos 3. Toda expresión elevado a la 0, esa va a ser igual a 1. Colocamos el y, luego 3 por 1 es 3 y 3 por y es 3y. Ese es el 5 el que vamos a colocar acá. Ahí lo tenemos. Y por último, mi asistente, decimos acá más. Vamos con este chico, 25xy sobre el factor común que es 5x. Y decimos 25 entre 5. Luego x entre x, las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes, o sea, 1 menos 1. Y entre y, las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes. Y decimos acá, 25 entre 5, ese va a ser igual a 5, x, 1 menos 1 es 0, y, 1 menos 1 es 0. Bueno, luego decimos acá que toda expresión elevado a la 0 es 1, toda expresión elevado a la 0 es 1. Luego 5 por 1 es 5.
Y es ese chico el que vamos a colocar acá. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Eso significa que al sacar el factor común, bueno, de este polinomio nos quedaría de esta forma la respuesta. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando el literal C. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a explicar lo que es el literal E, siempre sacando lo que es el factor común del polinomio. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, vamos a empezar con las letras y si ustedes observan, nos vamos a dar cuenta de que la M se encuentra en los dos términos. Aquí lo tenemos como exponente 4 y aquí lo tenemos como exponente 3. ¿Cuál es el de menor exponente? El de menor exponente es este. Por esa razón vamos a colocar m al cubo. Ahora, veamos si la n se encuentra en los dos términos, mi asistente. Y claro, por supuesto, ¿verdad? Aquí lo tenemos al cubo y aquí lo tenemos al cuadrado. ¿Cuál es el de menor exponente? Sería este chico, el que vamos a colocar. Ahora, pero la P no se encuentra en los dos términos porque aquí no está. Por tal razón, solo sería el factor común m al cubo, n al cuadrado. Y este sería el primer factor de nuestra respuesta. Ahora, el segundo factor, ¿cómo lo vamos a obtener? Bueno, de la siguiente manera. Este término que sería m al cubo, n al cuadrado, p a la cuarta, lo voy a dividir entre este factor común que sería m al cubo, n al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? Vamos a dividir este entre este, o sea, m al cubo entre m al cubo. Cuando las bases son iguales se mantiene y se restan los exponentes, o sea, 3 menos 3. Ahora, n al cuadrado entre n al cuadrado, cuando las bases son iguales se mantiene y se restan los exponentes, o sea, 2 menos 2. Y como aquí no hay p, este chico solamente lo vamos a volver a copiar. Luego decimos m, 3 menos 3 es 0, n, 2 menos 2 es 0, y colocamos p a la cuarta. ¿Y esto qué es igual? Toda expresión elevada a la 0, ese va a ser igual a 1, entonces aquí me quedaría 1, también acá 1, y este chico solamente lo volvemos a copiar, y me quedaría 1 por 1 es 1, y 1 por p a la cuarta sería p a la cuarta. Y es este el que vamos a colocar acá. Ahí lo tenemos. Continuando con la explicación, pues decimos acá más. Ahora, este chico que sería m a la cuarta, n al cubo, lo voy a dividir entre el factor común, que es m al cubo, n al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, al dividir m a la cuarta entre m al cubo, como las bases son iguales se mantiene y se restan los exponentes, o sea 4 menos 3. N al cubo entre n al cuadrado, como las bases son iguales se mantiene y se restan los exponentes, o sea 3 menos 2. Luego decimos m, 4 menos 3 es 1, pero el 1 no se pone porque se sobreentiende que aquí hay un 1, n. Y 3 menos 2 es 1, ese 1 no se pone porque se sobreentiende que aquí hay un 1. Y es este chico el que vamos a colocar acá. Y de esa forma, ¿verdad, mi asistente? Nosotros estaríamos obteniendo la respuesta, así me quedaría la respuesta del literal E. Y para terminar de explicar ya lo que es esta segunda parte del curso preuniversitario, que tiene que ver con el factor común, vamos a explicar lo que es el literal F y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Según lo que tenemos acá, nos vamos a dar cuenta que solamente hay factor común en las variables. O sea, aquí tenemos a x, también aquí lo tenemos. Pero aquí lo tenemos al cuadrado y aquí lo tenemos al exponente 1. Siempre se considera como el de menor exponente. Entonces el factor común sería esta x. Luego, decimos lo siguiente. En el caso de la y también se encuentra en los dos términos. Aquí lo tenemos al exponente 1 y aquí lo tenemos al cuadrado. Siempre se considera el de menor exponente, entonces sería este.
Y aquí tenemos el factor común. También podemos decir que este sería el primer factor de nuestra respuesta. Ahora, el segundo factor de nuestra respuesta, ¿cómo lo vamos a obtener? De la siguiente manera. Este chico, que es 3/4 x al cuadrado y, lo voy a dividir entre este que sería x, y. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos. Acá se sobreentiende que hay un 1. Bien, podemos decir nosotros 3/4 entre 1 me queda 3/4. Luego x al cuadrado entre x, bueno, las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes, o sea 2 menos 1. Y entre y, bueno, las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes, o sea 1 menos 1. Entonces me quedaría acá 3/4 x, 2 menos 1 es 1, pero el 1 no se pone porque aquí se sobreentiende que hay un 1. Luego acá me quedaría y, 1 menos 1 es 0. Luego acá me quedaría 3/4 x, toda expresión elevado a la 0 siempre va a ser igual a 1. Y esto lo podemos dejar de la siguiente manera, que nosotros digamos 3/4 por 1 es 3/4, pero como tenemos aquí a la x, bien podemos decir así, mi asistente. Es como que yo dijera 3 por x es 3x, por 1 es 3x, y dejo el 4 acá como denominador. Y es este el que vamos a colocar acá. Ahí lo tenemos. Ahora, el siguiente, menos, y decimos, este chico que es 8/9 xy al cuadrado, lo voy a dividir entre el factor común que es xy. Nos echamos el mismo piquete, aquí se sobreentiende que hay un 1, decimos 8/9 entre 1 es 8/9. Luego x entre x, las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes, o sea 1 menos 1. Luego y al cuadrado entre y, las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes, o sea 2 menos 1, porque aquí se sobreentiende que hay un 1. Luego decimos 8/9 x, 1 menos 1 es 0, luego y, 2 menos 1 es 1, pero el 1 no se pone porque ahí se sobreentiende que hay un 1. Luego decimos acá 8/9, toda expresión elevado a la 0, ese va a ser igual a 1. Luego decimos acá 8 por 1 es 8, por y es 8y sobre 9. Y es este el que vamos a colocar acá. Y de esa forma, ¿verdad, mi asistente? Nosotros estaríamos explicando esta segunda parte del curso preuniversitario. Esperamos que los chicos nos sintonicen porque vamos a empezar a trabajar también con temas de la universidad. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.